Buenas noches para todos. El día de hoy pues vamos a hacer la presentación de un tema que es de bastante importancia para que pues se sepa en el ámbito de ginecología y mastología, un tema que nos enfrentamos a diario en general, que son los trastornos inflamatorios de la mama, que se pueden producir en la etapa de gestantes o puerperal y pues en cualquier época de la vida, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, pues doy paso a la doctora Paula Milena Díaz Cuesta para que es residente de ginecología y obstetricia, para que empecemos la charla y pues vamos a dejar las preguntas, no sé si le parece, doctor, pues para el final. Listo, muy Sí, buenas perfecto, no hay noches. problema. ¿Me pueden confirmar primero si ven la pantalla la presentación? Sí, señora. Listo. Entonces, buenas noches. Como muy bien ya lo dijo la doctora Juanita, el día de hoy les vamos a hablar sobre trastornos inflamatorios de la mama. Entonces, primero tenemos como contenido un poco de introducción, la clasificación de estos trastornos inflamatorios. Vamos a hablar pues de la mastitis, de las diversas clasificaciones de mastitis. Entonces, la mastitis puerperal, la mastitis periductal, el absceso mamario, el absceso subareolar y la fístula. Y por último, vamos a hablar sobre la mastitis granulomatosa y las conclusiones. Entonces, como introducción, entonces, como ya se dijo previamente, estos trastornos inflamatorios de la mama son patologías que son importantes como nosotros ginecólogos porque las pacientes nos van a consultar tanto en el servicio de urgencias como en el servicio de consulta externa por dichas patologías. Entonces, tenemos que estos trastornos inflamatorios de las mamas son pues, afecciones donde la paciente va a presentar tanto dolor e inflamación y no en todas las circunstancias va a haber una infección pues secundaria en estas. Vamos a tener una clasificación de estos trastornos inflamatorios, entonces vamos a tener una inflamación de la mama que se puede dividir entonces en un cáncer de mama inflamatorio, en la mastitis, que la mastitis la podemos dividir pues en puerperal y no puerperal, y en la puerperal principalmente tenemos la mastitis periductal y tenemos la mastitis granulomatosa idiopática. Ya en otro tipo de trastornos también inflamatorios tenemos los abscesos, que pueden clasificarse tanto en abscesos agudos como abscesos recurrentes o crónicos, y también se le puede clasificar como abscesos a nivel subareolar o a nivel periférico de la mama. Entonces, hablando ya, introduciéndonos un poquito, pues, en la terminología de la mastitis, entonces tenemos que es la inflamación de ese tejido mamario que puede presentar infección o no la puede presentar. Como lo dijimos bien previamente, entonces tenemos que la mastitis se divide en mastitis puerperal o en la lactancia y en la mastitis no puerperal. En la mastitis no puerperal tenemos la mastitis tanto periductal como la mastitis granulomatosa. Entonces tenemos que es este pues, trastorno inflamatorio de la mama, que generalmente pues nosotros lo pensamos más que está asociado con la lactancia, pero generalmente solamente tiene una incidencia del 3 al 20% en las pacientes que están lactando y generalmente se da en los primeros 12 meses posteriores al parto. Puede progresar desde un trastorno que es netamente inflamatorio hasta una infección que sea pues, secundaria y vamos a ver que un porcentaje pues, de las pacientes que nos van a presentar mastitis no están en un periodo de lactancia. Entonces, en la mastitis puerperal tenemos que es esa inflamación de la mama que se desarrolla en el periodo posparto. Principalmente tenemos un agente bacteriano que es el más implicado en esto, que es el estafilococo aureus, que puede derivarse principalmente ya sea de la piel de la mama o de la cavidad oral del recién nacido. Y este estafilococo aureus vamos a ver que penetra en la mama a través de las fisuras de la piel y pues que la estasis favorece pues esta proliferación de esta bacteria. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo de este tipo de mastitis? Entonces tenemos las pacientes que tienen primiparidad, las pacientes que son obesas, que tienen antecedentes o que fuman, desnutrición materna, que hayan tenido pues un cese de la lactancia materna por cualquier pues circunstancia y pues los pezones agrietados. Como fisiopatología, entonces tenemos que a nivel de la lactancia, el recién nacido nos va a provocar pues lesiones o erosiones a nivel del pezón y eso va a provocar pues que la mamá tenga un dolor materno y por lo tanto pues tenga un vaciamiento incompleto porque ella no va a querer como seguir lactando por el dolor. Esto va a provocar pues una estasis de leche en los alvéolos mamarios, va a aumentar la presión intraductal, esta leche va a penetrar a nivel del tejido pues conectivo de la mama, va a generar que
pues se abran las uniones intercelulares del epitelio ductal, una inflamación que primero va a ser estéril y posteriormente se va a dar pues la infección bacteriana secundaria, como ya lo dijimos previamente, por el Staphylococcus aureus principalmente. En la presentación clínica, entonces tenemos las pacientes, nos van a referir principalmente eritema, calor, edema y dolor. Algunas pacientes pueden llegar a presentar fiebre o síntomas ya sistémicos y también linfadenopatía. En ciertos casos, como lo vemos acá pues en la imagen de la derecha, las pacientes pueden llegar pues hasta una colección que sería un absceso, donde podemos ver ya una masa con eritema, calor y una renitencia y edema. Entonces, en cuanto a la microbiología, entonces, principal, el Staphylococcus aureus es el primordial de esta patología. Sin embargo, podemos encontrar otro tipo de agentes en estos casos, como el Staphylococcus epidermidis, como la Klebsiella, la Pseudomonas aeruginosa, lo que es el Proteus, la Serrata, bacteroides también. Y vamos a ver que en las pacientes que se le toma pues cultivo IGRAN, en el 20% de estos cultivos van a resultar negativos. Entonces, ¿cuál sería pues el diagnóstico o cómo realizamos el diagnóstico de estas pacientes? Primero, netamente la mastitis es un diagnóstico que es clínico, entonces debemos interrogar bien a la paciente y le debemos hacer el examen físico. En el caso de que pues tengamos disponible la ecografía, sería bueno hacer ecografía para determinar si esa paciente también tiene absceso y esto nos podría determinar pues la profundidad del absceso, si ese absceso tiene tabiques y también si es un absceso pues simple o único o si tenemos múltiples abscesos. Y ya en el caso pues de la mastitis en general tenemos que tener en cuenta que una mastitis recurrente que no mejora su sintomatología, siempre debemos solicitar una mamografía en las pacientes para descartar que no sea un carcinoma inflamatorio. En cuanto a su manejo, entonces primero primordial, pues el antibiótico, tenemos un amplio rango de antibióticos, dentro de estos tenemos la cefalexina, tenemos la ixoxacilina, también la clindamicina y metronidazol para cubrir lo que son anaerobios. El patógeno más común, pues ya lo dijimos previamente, es el Staphylococcus aureus y en el caso de que nosotros encontremos en estos pacientes una colección, eso quiere decir un absceso, debemos drenar este absceso. Entonces tenemos dos vías, lo podemos drenar pues bajo pues una aguja guiada por ecografía o mediante un drenaje quirúrgico y generalmente vamos a escoger el drenaje quirúrgico cuando esos abscesos son abscesos complicados, son mayores de 5 centímetros, cuando tienen múltiples loculaciones. Entonces, en este caso, escogemos el manejo quirúrgico. El resto del caso, pues el gol estándar sería la aspiración con aguja a través de guiada con ecografía o no. Entonces, primordial, entonces para que nos llevamos como para la casa, tener pues que la mastitis puerperal, el manejo, siempre pues dar antibiótico, evitar la estasis de la leche en estas pacientes, entonces a pesar de las medidas locales que nosotros utilicemos, hablar con la paciente y decirle que es necesario que se extraiga la leche y también pues si la paciente tiene un absceso, drenar este absceso. Ya hablando de la siguiente pues, tipo de mastitis, como lo dijimos, entonces tenemos la mastitis puerperal y tenemos las mastitis que no son puerperales o no de lactancia. Dentro de estas, entonces la primera es la mastitis periductal. Entonces vamos a ver que esta mastitis periductal se caracteriza principalmente por una inflamación de estos conductos subareolares. Su fisiopatología sea porque pues en estos conductos generalmente el epitelio es un epitelio cúbico y en este caso, en esta patología se va a convertir, pues a dar una metaplasia escamosa. En estos conductos galactóforos va a haber una mayor producción de queratina y esta queratina va a producir una pues, ductopatía pues, obstructiva, va a generar obstrucción, una dilatación de ese ducto y posteriormente un sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, tenemos que en estos casos, en el 62 al 85% de los casos, se van a presentar patógenos como son los estafilococos, el enterococo y el estreptococo y anaerobios. En su epidemiología, entonces, en la mastitis periductal principalmente se va a dar en mujeres de edad fértil, en pacientes que son fumadoras o pacientes también que tienen cicatrices en la mama debido pues a algún tipo de radiación que se le haya realizado o cirugía previa. Y pues en diferentes tipos de estudios se ha demostrado que el tabaquismo tiene una alta prevalencia e incidencia en estas pacientes porque provoca pues un daño secundario que es hipóxico en estos conductos y aparte de esto pues libera una serie de toxinas que también provoca y ejerce que se empiece a dar la metaplasia escamosa y la producción posterior de queratina.
¿Cuál es la sintomatología de estas pacientes? Entonces vamos a ver cómo en la imagen de la derecha, entonces la paciente nos va a manifestar esa inflamación periareolar principalmente, ese eritema, dolor y generalmente puede presentar o no secreción purulenta por el pezón. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces, como les dije, principalmente esas patologías inflamatorias es un diagnóstico netamente clínico y pues podemos utilizar la ecografía para ayudarnos a determinar si esa paciente tiene pues un absceso o colección. Entonces, en la ecografía, ¿qué podemos ver? Que va a aparecer un área mal delimitada, mal definida de esa inflamación, que va a tener una textura, una ecotextura que va a ser heterogénea, un engrosamiento leve de la piel suprayacente y vamos a poder ver pues que los vasos linfáticos van a estar distendidos. En esta mastitis periductal vamos a encontrar también la enfermedad de Suska, que es poco frecuente y se caracteriza principalmente porque es esa mastitis periductal, pero es esa mastitis que es recurrente, que crónica, que la paciente nos reconsulta en varias ocasiones, que va a estar asociada tanto a un absceso y también va a estar asociada a una fístula. En este caso, generalmente dependiendo de la gravedad de la paciente, de la mastitis que tenga, se podría hacer ya un manejo quirúrgico con la decisión pues de lo que es el trayecto fistuloso y en el caso pues mucho más graves, en el caso que pues la paciente no mejora, ya sería pues la extracción de todo el complejo areola-pezón. Ya más adelante vamos a hablar un poco más de este tratamiento. Entonces, manejo de la mastitis periductal, así como puntos claves, lo mismo, manejo antibiótico, también pues esteroides antiinflamatorios no esteroideos y pues el drenaje de absceso en el caso de que la paciente lo tenga. Ya hablando pues del absceso mamario, entonces como definición tenemos que es esa acumulación organizada de exudado inflamatorio dentro del tejido mamario. Entonces vamos a poder clasificar los abscesos mamarios en abscesos primarios o secundarios y en los primarios principalmente son debidos a una mastitis o una celulitis que no ha sido tratada. Y también podemos clasificar estos abscesos dependiendo de su ubicación. Entonces si es central o subareolar o si pues tiene una ubicación periférica. Entonces, en los abscesos centrales o subareolares son mucho más frecuentes y se forman principalmente por una complicación de esa mastitis periductal y ya los abscesos periféricos ocurren en otro tipo de condiciones. Entonces, en las pacientes que tienen patologías crónicas como es la diabetes, pacientes que tienen enfermedades autoinmunes como la artritis o que tienen uso de medicamentos como son los corticosteroides, que hayan sufrido algún tipo de trauma a nivel de la mama o que tengan pues o hayan sufrido pues una mastitis granulomatosa. ¿Cuáles serían los factores de riesgo pues, para generar un absceso mamario? Entonces, primero, el tabaquismo, la obesidad, las pacientes pues, que tienen diabetes mellitus, la raza afroamericana y las pacientes que se realizan pues, perforaciones a nivel de los pezones. ¿Cuál sería la presentación y el diagnóstico pues, de este absceso mamario? Entonces, el diagnóstico clínico, pues lo mismo, siempre interrogar a la paciente, realizar el examen físico y ellas generalmente nos van a manifestar un dolor mamario, el eritema, la inflamación y en este caso vamos a ver una masa o a palpar una masa que es fluctuante, dolorosa. En este caso, pues sí es útil utilizar la ecografía para determinar pues bien las características del absceso y por decirlo así, pues planificar un tratamiento adecuado. ¿Cuál sería el manejo de ese absceso mamario? Entonces tenemos pues el drenaje y tenemos pues obviamente la terapia con antibióticos. En cuanto al drenaje tenemos dos casos, entonces los abscesos que son simples, los que no tienen pues compromiso sistémico, que no hay cambios en la piel. La Sociedad Americana de Cirujanos de Mama principalmente nos recomiendan que el gol estándar es la aspiración percutánea con aguja con o sin ecografía. Se puede hacer cualquiera de los dos. Pero en el caso de que nosotros debemos realizar pues una mini incisión, o sea, un drenaje de ese absceso, ya pues a través de cirugía, tenemos ciertas indicaciones. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones? Esos abscesos que son complejos o grandes, mayores de 5 centímetros, los abscesos que están ubicados profundamente dentro del tejido mamario, o los abscesos que no han respondido pues a la aspiración repetida ni al tratamiento con antibióticos, debemos llevar a esta paciente ya a un manejo pues quirúrgico. En el absceso mamario recurrente, entonces vamos a ver que es frecuente pues, en las mujeres que no están amamantando y ocurre aproximadamente en el 25 al 50% de estas pacientes. ¿Cómo se define un absceso mamario recurrente? Está definido generalmente como ese procedimiento de drenaje
que se realiza ya repetido dentro de los 6 meses, o sea, la paciente tuvo ya dentro de esos 6 meses previos un absceso y que se drenó y volvió a aparecer el absceso. ¿Cuáles serían los factores de riesgo de recurrencia de estos abscesos? Entonces, principalmente, como lo hemos visto, el tabaquismo es un factor de riesgo muy importante y también que haya recibido un tratamiento quirúrgico previo. Entonces, ¿cuál sería el manejo? Pues en estos casos, ya el tratamiento definitivo de esos abscesos recurrentes que son refractarios a los procedimientos de drenaje, ya necesariamente toca llevar a la paciente a una excisión de esos conductos galactóforos afectados y posteriormente pues también debemos realizarle pues una terapia con antibióticos. Generalmente se hace la terapia con antibióticos y cuando la infección ya esté, o sea, como por decirlo así, ya haya pasado la infección, se lleva a manejo quirúrgico para la excisión de esos conductos galactóforos. Ya en el absceso periductal subareolar y la fístula, entonces tenemos que es ese absceso mamario periareolar que es crónico y recurrente, que está asociado a la fístula, se da principalmente entre las edades de los 20 y los 58 años y que tiene pues una historia de múltiples abscesos esa paciente y que tiene drenaje por la fístula. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Cómo realizaríamos el diagnóstico de estas pacientes? Entonces nos va a manifestar como edema local, eritema, dolor, induración, pero en este caso siempre va a ser en el borde areolar y vamos a encontrar un trayecto que es fistuloso o sinusoide, pues de drenaje, como lo vemos en esa imagen de la derecha inferior. Entonces, acá encontramos, acá en esta imagen de la izquierda, un trayecto fistuloso que lo vamos a encontrar a la hora 11:30, que es en este caso, pues, la paciente con una mastitis, un absceso subareolar y pues que le quedó la fístula ahí a nivel del borde de la areola. Lo mismo, factores de riesgo, el tabaquismo y los pezones hendidos congénitos. Ya como causas, entonces, este está muy allegada a lo que es la mastitis periductal, entonces lo mismo, pasa lo mismo, sea un cambio metaplásico de las células cuboidales de esos conductos mamarios a un epitelio que es escamoso, esto se va a producir pues una mayor cantidad de queratina, va a producir la obstrucción del conducto, una respuesta inflamatoria periareolar y posteriormente pues la invasión bacteriana. Las fístulas se pueden presentar en un 12 o 67% de los casos en estas pacientes. Entonces acá podemos ver una imagen, entonces podemos ver lo que es el ducto pues, galactóforo y encontramos que está lleno de lo que es la queratina y pues alrededor vamos a ver la metaplasia escamosa. Todo esto debería ser pues células epiteliales cuboidales y en cambio acá ya está reemplazado por solamente epitelio escamoso. ¿Cuál sería el tratamiento? Entonces, primero, pues siempre la literatura nos dice como, pues si es un factor de riesgo dejar de fumar, pues que la paciente deje de fumar. Sin embargo, ¿qué es lo que dicen? Ya si ya está instalada pues la infección, el absceso, dejar de fumar pues en sí no le haría pues nada, sino que lo que nos ayuda al dejar de fumar es reducir la probabilidad que desarrolle otro tipo pues de metaplasia en el otro seno o que pues sea en otro tipo de conductos en el mismo seno. Entonces, más que todo es como preventivo más que pues curativo, por decirlo así. En los antibióticos, primer microorganismo que se encuentra en esta patología es el estafilococo aureus, como lo hemos dicho, pero más que todo, unas veces se presenta flora mixta en estas pacientes y anaerobios, por lo que siempre pues, debemos cubrirlas para anaerobios. Y la aspiración del absceso, que se ha demostrado pues una curación más rápida en comparación con el drenaje abierto y se cumplen las mismas indicaciones que ya dijimos previamente para realizar pues el drenaje abierto o la cirugía. Entonces, acá podemos ver una imagen de una ecografía del absceso periareolar. Entonces, vamos a ver que es una imagen que está bien circunscrita, que es heterogénea y que es una masa hipoecoica. Y ya posteriormente, pues acá abajo vamos a ver las imágenes del drenaje de ese absceso periareolar. Ya en el manejo quirúrgico, si la paciente pues presenta antecedentes de tratamiento pues reciente, tiene pues algún tipo de fístula o recorre dentro de unos meses después del tratamiento inicial, probablemente siempre debemos pensar en que sea mejor una cirugía definitiva para esta paciente después de que haya resuelto la inflamación aguda. Entonces la resolución del problema en sí es eliminar esos conductos obstruidos que están por queratina en el núcleo central del pezón e inmediatamente debajo de él.
Entonces, vamos a ver que el manejo quirúrgico lo realizamos por excisión elíptica radial. Se debe llevar pues, a cabo pues, este procedimiento quirúrgico en un periodo de inactividad, cuando no haya infección, en ese momento no haya inflamación activa. Y como vemos en la imagen de la izquierda, si hay una apertura pues, fistulosa, se debe colocar una sonda a través de esa apertura de la fístula, atravesando todo desde el borde de la areola hasta el pezón central, y pues se hace la excisión a través de esta. Entonces acá podemos ver ya cómo se realizó la excisión y cómo la paciente pues ya se presenta a las 6 semanas después de la cirugía. Se han estudiado pues sí, los diferentes tipos de incisiones, si hay algunas que son mejores que las otras, entonces ha habido diferentes tipos de estudios, entonces tenemos si la incisión semicircular, o sea, alrededor de la areola, es mejor que la incisión elíptica radial, entonces vamos a ver que en cuanto a la recurrencia, tiene una menor recurrencia si se realiza esta incisión a través de la incisión elíptica radial en comparación con la incisión que es semicircular. Y en cuanto a curación, o sea, tasa de éxito, vamos a ver también que les va mucho mejor con esa sección elíptica radial en comparación con la semicircular. Y ya por último, hablándoles de la mastitis granulomatosa, entonces vamos a ver que esta mastitis es una enfermedad inflamatoria que es benigna y crónica de la mama. Se caracteriza por lesiones de granuloma que no son caseificantes, que tienen, si nosotros lo vemos ya pues en una placa histológica, tienen leucocitos, monocitos, linfocitos, neutrófilos, y se caracteriza también porque tiene células gigantes multinucleadas en el centro de los lóbulos mamarios. Entonces, esta es una patología que tiene una morbilidad en rápido aumento. Su incidencia principalmente es en mujeres en edad fértil, y estas pacientes tienen generalmente un curso que es prolongado y recurrente. Eso quiere decir que las pacientes nos van a consultar en múltiples ocasiones porque vuelven y o sea, les aparece la mastitis. Entonces, ¿qué tenemos? Que es un cambio inflamatorio de la mama. Se puede dividir pues, en mastitis granulomatosa primaria o idiopática, y en la mastitis granulomatosa secundaria. En la mastitis granulomatosa secundaria, entonces lo tenemos debido a causas infecciosas. Entonces, dentro de estas encontramos la tuberculosis, lo que es los actinomicetos, los parásitos, los hongos y el histoplasma. Y en las causas no infecciosas, entonces estas pacientes pueden tener algún tipo de enfermedad autoinmune o rechazo pues a algún tipo de material exógeno. Entonces dentro de estas encontramos la mastitis granulomatosa de Wegener, la mastitis por arteritis de células gigantes y la mastitis por sarcoidosis. ¿Cuáles serían los factores predisponentes para generar una mastitis granulomatosa? Primero, trastornos de la lactancia nos dan un factor de riesgo, entonces la estasis de la leche, las pacientes que sufren de hiperprolactinemia o que hayan tenido algún tipo de traumatismo cerrado de la mama, porque esto nos genera en sí como un factor predisponente para generar este tipo de mastitis, porque todo esto nos va a dar un aumento de esa permeabilidad de los conductos mamarios, la leche nos va a ingresar pues al mesénquima de la mama y nos va a provocar una respuesta inmune pues secundaria con células T y granulomas. También se ha asociado, se ha visto pues en varias literaturas que esta mastitis granulomatosa también se ve implicada a la bacteria que es del Corynebacterium. Entonces, nos dan diferentes tipos de algoritmos, entonces siempre preguntarle a la paciente por sus patologías de base. Entonces, en las pacientes con hiperprolactinemia, entonces siempre hacerles una anamnesis sobre qué medicamentos está tomando, o si tiene pues algún microadenoma o macroadenoma hipoficiario, si está tomando anticonceptivos orales, o si tiene algún tipo de desorden o tuvo algún tipo de desorden en la lactancia, entonces que el pezón retraído, o una historia pues de lactancia no muy buena, múltiples embarazos o abortos. En este caso, pues esto se pregunta porque esto va a aumentar la secreción en los conductos mamarios, y en otro que vemos acá a la derecha, entonces vamos a tener que siempre toca preguntarles estimulaciones químicas o físicas a nivel de la mama, entonces si ha tenido algún tipo de traumatismo a nivel de ese seno, también historia de la lactancia, todo esto que nos genera una lesión a nivel de esas células epiteliales de los ductos que nos provoquen ese aumento de la permeabilidad. Entonces,
Entonces, todo esto nos va a generar un aumento de la secreción a nivel del mesénquima de la mama, una inflamación local. Esa inflamación local nos aumenta los linfocitos T, nos aumenta los macrófagos que van a migrar hacia la periferia de los ductos, también los linfocitos B que migran también, y posteriormente una hipersensibilidad que nos va a dar pues a la generación de los granulomas y a la circulación y al aumento del complejo de histocompatibilidad. Entonces, ¿qué tenemos acá en el diagnóstico de la mastitis granulomatosa? Eh, Espera un segundito que creo que está. Qué pena, un momentico. Bueno, entonces, en cuanto al diagnóstico de esta mastitis granulomatosa, lo que les dije previamente, entonces toca hacerle característica, pues, a preguntarle a la paciente sobre toda su historia clínica, entonces mirarle, pues, la edad, el índice de masa corporal, si ha cursado con algún tipo de enfermedad, si tiene antecedentes de maternidad, o sea, de embarazos, de lactancia, si ha sufrido algún tipo de traumatismo de la mama, se utilizan medicamentos como anticonceptivos orales o medicamentos psiquiátricos y enfermedades autoinmunes. En las manifestaciones clínicas, entonces, mirar si la paciente tiene eritema, calor, edema, dolor y una masa fluctuante en la mama. Se pueden observar también pues, lo que son los abscesos, las fístulas, las pacientes con ulceración y también con eritema nudoso y poliartritis en el caso de las pacientes que tienen estas enfermedades autoinmunes. Siempre ser un examen físico adecuado y pues una imagen, en este caso, gold estándar sería la ecografía para determinar esas áreas de patrón ecográfico mixto, determinar esa deformidad del parénquima de la mama y también el laboratorio importante, porque como vimos, esta enfermedad se asocia a otro tipo de patologías, entonces siempre solicitar prolactina para mirar que la paciente no tenga una hiperprolactinemia o no tenga un microadenoma o macroadenoma hipoficiario, solicitarle estudios inmunológicos, anafactor reumatoideo, prueba de tuberculina en el caso de que nosotros estemos sospechando que esa mastitis granulomatosa sea por algún tipo de agente infeccioso y pues la biopsia para determinar la histología. Como tratamiento, entonces tenemos el tratamiento etiológico, dependiendo pues de lo que esté causando esa mastitis granulomatosa, el seguimiento y el tratamiento médico de la paciente. Entonces vamos a ver que esto es una enfermedad que generalmente es autolimitada, los síntomas pueden aliviarse sin tratamiento y el 50% de las pacientes que presentan esta mastitis van a tener una remisión completa entre los 2 a los 24 meses después del inicio de la enfermedad y el otro 50% no, pues no presenta una progresión en sí de la enfermedad, solamente presenta pues un episodio de mastitis. Entonces, ¿qué nos dice esta guía? Pues en cuanto al tratamiento médico, entonces tenemos que los antibióticos, ellos nos recomiendan los antibióticos en el caso de que nosotros tengamos ya pues un reporte, o sea, ya sea pues un cultivo y determinando pues la susceptibilidad pues del antibiótico. Vimos que esta patología se asocia mucho con lo que es el Corynebacterium, podemos utilizar varios antibióticos como la ciprofloxacina, la clindamicina, la acitromicina. Y otro antibiótico que se usa muy frecuentemente en las mastitis granulomatosas es la rifampicina, que nos Hola, va a cubrir. ¿cómo se despide el Socrates? Tienes el Muy bien. micrófono prendido. Yo No no sé quién. fui. No. Entonces, la rifampicina nos va a cubrir lo que son bacterias gram positivas, gram negativas y micobacterias atípicas también. ¿Cuál sería la dosis de este antibiótico? Entonces, 300 miligramos cada 12 horas por 6 a 9 meses. Y se ha visto que la rifampicina genera una respuesta clínica y ecográfica con una mediana de 15,5 meses. Ya en los corticosteroides, que es otro tipo de manejos que se da en esta mastitis granulomatosa, ¿qué es lo que nos recomiendan? Que la administración de estos corticosteroides nos disminuye la extensión de la lesión y nos puede ayudar posteriormente al manejo quirúrgico.
Entonces vamos a tener dos tipos de corticosteroides que podemos dar en este tipo de patología, tanto los corticosteroides sistémicos como los que son tópicos o intramamarios, que nos van a generar una menor recurrencia y menor necesidad de tratamiento quirúrgico. Otro ítem importante en este tratamiento son los agentes inmunosupresores no corticosteroides. Entonces, ¿cuál es la recomendación que nos dan en la guía? Realmente, si las pacientes son resistentes a los corticosteroides o son intolerantes, no toleran este tipo de manejo con corticosteroides, podríamos darle un agente inmunosupresor que sería el metrotexate. Entonces, lo damos de 5 a 15 miligramos semanal por 6 a 24 meses, más el ácido folínico, siempre pues vigilando tanto previamente laboratorios antes de administrarlo, como pues haciéndole un control de función hepática, tomándole creatinina, determinando que pues no haya una supresión de la médula ósea, una neumonía intersticial o reacciones gastrointestinales que pueden generar este medicamento. Ya en el manejo quirúrgico, entonces tenemos que la decisión local amplia la dan como una recomendación fuerte, con una alta tasa de recuperación y una tasa de recurrencia baja. Entonces nos dan ciertas indicaciones para realizar una decisión, en este caso, en estos casos de estas pacientes con mastitis granulomatosa. Entonces, esas pacientes que son no sensibles a los corticosteroides o al antibiótico o que no toleran los efectos secundarios de estos, pacientes que tienen recurrencia después de utilizar corticosteroides o tratamiento quirúrgico, lesiones complicadas con manifestaciones agudas y o crónicas como son los abscesos, las pacientes que tienen fístulas o infección persistente de las heridas como las úlceras cutáneas, y una paciente que tenga pues una evolución prolongada con manifestaciones sistémicas. En estos casos estaría indicado realizar una decisión local amplia como una recomendación fuerte. ¿Cuáles son las contraindicaciones relativas en estos casos? Entonces, que la paciente tenga un cuadro de una infección aguda, lesiones extensas más de 2/3 de la mama y pacientes que estén embarazadas. Entonces, acá ya tenemos como, por último, pues el algoritmo para el manejo de este tipo de patología. Entonces, tenemos, si nosotros sospechamos una mastitis granulomatosa, realizar exámenes, determinar que la paciente, pues con la anamnesis también determinamos si tiene una hiperprolactinemia o no, pues le mandamos la prolactina. En el caso de que tenga una hiperprolactinemia, debemos manejarla principalmente con bromocriptina. Debemos realizar la ecografía de mama. Entonces, si la paciente tiene la formación de un absceso, debemos realizar la aspiración con aguja, ya sea guiada por ecografía o no, y tomar pues esta aspiración un cultivo. Dependiendo de que nos salga el cultivo, vamos a iniciar el manejo antibiótico. Entonces, si nos sale un Corynebacterium, principalmente iniciarle rifampicina. En el caso de que la paciente tenga pues una masa ya sólida más la inflamación, solicitarle una biopsia. Si ya en la biopsia tenemos que es una mastitis granulomatosa, nosotros la podemos clasificar principalmente en 4. Entonces, en la primera, que es una mastitis granulomatosa que está limitada, entonces es una paciente que tiene una masa que es menos de 5 centímetros, con poca inflamación, poco edema. En este caso, que es lo que nos indica la guía, realmente realizarle un manejo pues clínico y un seguimiento pues ecográfico. En el caso de que la paciente ya tenga un estadio 2, que sería pues que la mama esté congestiva, que tenga una masa que sea mayor a 5 centímetros, dolor, que tenga hiperemia y edema a nivel de la piel, que nos recomiendan en este caso iniciar corticosteroides, ya sea corticosteroides sistémicos, o sea, por vía oral, o podemos iniciar corticosteroides inyectados o tópicos, o en el caso de que la paciente no tolere los efectos secundarios de este tipo de medicamento, iniciarle methotrexate. Ya en la tercera, que es la paciente ya tiene la formación de un absceso que envuelve aproximadamente 2 cuadrantes de la mama, tiene pues hiperemia, tiene edema en esa mama, entonces nos dan como varias opciones. Entonces nos dan uso de corticosteroides o del metrotexate. También en el caso como ya esta paciente tiene un absceso, entonces siempre debe ser llevada a drenaje por aspiración, que es el gol estándar. Y en este caso ya si la paciente no mejora sería pues la decisión local amplia.
Ya en el cuarto estadio ya sería ya esas pacientes que son totalmente refractarias, que la masa envuelve más de 3 cuadrantes, que tienen absceso, que ya tienen fístula. Entonces, en este caso, entonces nos dan el mismo manejo, o sea, iniciarle con corticosteroides, realizar, pues si tiene absceso, realizarle un drenaje. Y como estas pacientes es en sí refractaria, cuando ya tenga el proceso agudo ya resuelto, o sea, que no tenga infección y que no tenga en ese momento un proceso inflamatorio, ya posteriormente a esto llevarla pues a un manejo quirúrgico. Bueno, eso sería todo. Por último, pues las conclusiones. Tenemos que la mastitis es una de las patologías más frecuentes que vamos a ver a nivel de la consulta, que las infecciones mamarias son comunes tanto en mujeres que amamantan como en personas que no lo hacen. Vamos a ver que los abscesos periféricos no relacionados con la lactancia responden bien a los antibióticos y al drenaje con un bajo riesgo de recurrencia. La no extirpación de los conductos galactóforos terminales que están obstruidos por queratina da lugar pues a un alto riesgo de recurrencia de esos abscesos subareolares y de las fístulas, que la mastitis es un proceso inflamatorio que puede progresar a una infección secundaria. Realizar siempre una historia clínica adecuada que nos permita abordar la mastitis granulomatosa en todos sus enfoques, y que la mastitis granulomatosa es una enfermedad que puede ser autolimitada y que los síntomas pueden aliviarse sin tratamiento, y que tiene una tasa de recurrencia de aproximadamente un 15.4 a un 24.8%. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paula, por su intervención. Yo creo que fue una charla pues bastante completa. Vimos los trastornos inflamatorios de la mama pues más frecuentes, los que nosotros encontramos con mayor frecuencia en la consulta. Pues solo hacer énfasis en que básicamente los trastornos inflamatorios de la mama entran por la consulta de ginecología inicialmente. Y pues son ustedes los que hacen, digamos, el primer abordaje de estas pacientes. Muchos de los enfoques pues que la doctora ya habló, básicamente realizar un examen clínico adecuado, realizar básicamente los estudios imagenológicos para identificar si detrás de cada trastorno inflamatorio mamario hay un absceso o hay una colección que sea susceptible de drenaje. El drenaje que nosotros preferimos o el ideal en general es el drenaje percutáneo, pues porque nos permite la salida obviamente de las secreciones y obviamente pues no deja una cicatriz significativa en la mama. Tomar cultivos de esas secreciones es bastante importante para direccionar el tratamiento antibiótico que nosotros hagamos. El tratamiento antibiótico, pues que mencionó la doctora, pues va dirigido básicamente a los patógenos más frecuentes que encontramos en la mama. Y pues también tener en cuenta que todo absceso o todo proceso inflamatorio que no mejore con el tratamiento pertinente, pues debe ser llevado a una biopsia. Debe ser llevado a una biopsia para identificar si estamos enfrentándonos a un proceso inflamatorio crónico o si estamos enfrentándonos, en el peor de los casos, a una neoplasia mamaria. Definitivamente sí es un tema que es de plena vigencia para nosotros los ginecólogos, porque como bien decía la doctora, somos la puerta de entrada para este tipo de patologías, ¿no? Máxime cuando hay un porcentaje muy importante de estas que ocurren durante la lactancia, en el cual pues el primer contacto médico de la paciente es siempre con su ginecólogo. Y no, pues entonces muchas gracias por la revisión.